Seguimos con probabilidad clásica, pero ahora en problemas que tienen que ver con el uso de técnicas o métodos de conteo. Así que va a ser muy provechoso ver cómo resolver y entender plenamente este tipo de problemas. Vamos a ver el primero. Tenemos al llamar a un número telefónico, una persona olvidó las últimas dos cifras y las marcó al azar. Hallar la probabilidad de que las haya marcado correctas, sí. Recuerda que eran distintas estas últimas dos cifras. Entonces, tenemos una situación así, donde recuerda el número telefónico al inicio, pero las últimas dos cifras o dígitos no las recuerda. Solamente recuerda que son distintas. Así que, primeramente, vamos a definir los eventos. Omega siempre va a ser el espacio muestral, es decir, como hemos visto antes, el número de casos totales posibles que se tienen en esta situación las tenemos que contar mediante la cardinalidad de conjuntos, que es lo que a continuación vamos a hacer. Y si el evento C, una marcación correcta. Muy bien, entonces vamos a contar el número de casos totales posibles. Vamos a analizar qué técnica o método de conteo aplica en este caso. Primeramente vamos a ver, de estos dos dígitos o dos cifras, pues contamos con los dígitos, ¿no? Del 0 al 10, del 0 al 9, perdón. En total son 10 cifras. De estos números dígitos, 0, 1, 2, 3, hasta el 9, hay que elegir dos de ellos. Entonces podemos tomar nosotros primeramente sería una permutación simple porque el orden importa en la permutación. Vamos a tomar dos dígitos de aquí para marcarlos, utilizarlos, de entre un total de 10. ¿Sí? Pero esto tendremos que restar 10 casos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos 10 casos? Donde la combinación de esos dígitos se repitan. 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y así hasta el 9 con 9. Tienes 10 casos donde los dígitos se están repitiendo, ¿no? Y lo que se acuerda la persona es que no son iguales, son diferentes esas cifras. Por lo tanto, por eso le resto esos 10 casos. Cuando nosotros llevamos a cabo esta permutación con la fórmula que ya sabemos de n factorial, dividido entre n menos r factorial, donde n obviamente es el 10 y r, que es el número de dígitos que estamos tomando, es 2, eso te da igual a 90 menos 10, 80. Entonces el número de casos totales, tomando dos dígitos que sean distintos entre sí, van a ser 80. Y finalmente la cardinalidad para la marcación correcta. Bueno, aquí, según nuestro conocimiento para los números telefónicos, solamente hay un caso que te va a dar el número correcto, ¿no? O te da la combinación de números correcta. Así que la cardinalidad del evento C, pues es igual a 1. La marcación correcta pues, solamente puede ocurrir en un caso, ¿no? Si aquí, por ejemplo, supongamos que el número correcto fuera 37, pues es el único caso que te puede dar el número correcto, ¿no? No puede haber otra marcación. Así que la probabilidad de este evento C es el número de casos totales favorables a ese evento sea 1, que la marcación sea correcta, dividido entre el número de casos totales que es de 80. Un ochentavo, que es una probabilidad equivalente, si nosotros lo pasamos a porcentajes, a 1.25%. Fíjate, es una probabilidad pues bastante pequeña de poderle atinar al número correcto, ¿no? ¿Sí? Bueno, hacemos un replanteamiento con un inciso B, donde lo que vamos a cambiar es que si, por el contrario, esta persona recuerda claramente que esas cifras eran iguales, digamos x y x, ¿no? El mismo número. Bueno, pues la cardinalidad del espacio muestral serían casos de la forma como ya dijimos 0, 0, 1, 1 hasta el 9, 9. O sea, en total tenemos 10 posibilidades que cumplan con eso directamente. Y la cardinalidad del evento C que haya una marcación correcta, pues otra vez únicamente es una.
y la probabilidad de este evento sería de 1/10 o del 10%. Aquí la probabilidad pues aumenta casi 10 veces con respecto al caso anterior, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es más fácil, digamos, nosotros aleatoriamente atinarle a esa marcación correcta, porque tienes menos casos o menos posibilidades entre las cuales hay que elegir, solamente 10, mientras que en el caso anterior un total de 80. Muy bien, vamos al siguiente problema, donde tenemos 5 libros de física, 4 de matemáticas y 3 de química. Se acomodan en un entrepaño de un librero al azar, se van sacando, digamos, de una caja sin verlos al azar. Si los libros de la misma materia son indistinguibles, misma portada, misma edición, mismo autor, todo es igual, no puedes distinguir entre sí los 5 de física, ni los 4 de matemáticas entre ellos, ni los 3 de química entre ellos. Son objetos indistinguibles. ¿Cuál es la probabilidad de que, inciso A, los libros de cada materia queden juntos? Sería un caso así, donde estos queden juntos. Bueno, primeramente vamos a definir nuestros eventos nuevamente. Omega, el espacio muestral, vamos a obtener su cardinalidad. El número de casos totales posibles, ¿no? Eso siempre es omega. El espacio muestral, el número de casos totales que son posibles en este problema sería entonces cuántas formas existen de acomodar esos libros al azar. Bueno, ¿qué método o técnica de conteo emplearemos? Ya no puede ser una permutación simple por una razón. Tenemos objetos que se repiten o que son indistinguibles. 5 libros de física que no puedes distinguir entre ellos. 4 de matemática, lo mismo, y 3 de química, como ya lo he estado explicando. Entonces aquí aplica el concepto de una permutación con repetición, ¿sí? ¿Por qué? El orden importa en cómo los vayamos sacando. Queremos contar los casos, en cómo van saliendo los libros exactamente, ¿no? En el inciso A, pues que queden juntos por materia, pero realmente la totalidad de casos obviamente incluye ya casos donde vienen juntos algunos libros, vienen separados de todo, ¿no? Vamos a contar los casos totales. Entonces es algo que va a ser bastante largo, pero vamos a tener que ocupar la permutación con repetición de n objetos en k clases que son indistinguibles. ¿Cuántos objetos tengo en total, no? Vamos a poner aquí K1, K2 y K3 en este caso. ¿Cuántos objetos, cuántos libros en total tenemos? Súmalos, 5 de física más 4 de matemáticas son 9 y 3 de química igual a 12. Entonces en total tenemos 12 objetos o 12 libros en este caso, que es lo que representan nuestros elementos. K clases de objetos indistinguibles. ¿Cuántos libros de matemáticas? Bueno, de física tenemos 5. ¿Cuántos libros de matemáticas? Son 4. ¿Y cuántos de química tenemos? 3. Ahí está el concepto entonces que vamos a tener que emplear. Una permutación con repetición de n objetos, de 12 objetos, en 3 clases, física, matemáticas y química, que se repiten 5 veces, 4 veces y 3 veces respectivamente. Ahora vamos a ampliar el cálculo de la fórmula o la definición de la permutación con repetición de n objetos en cada clase. N factorial 12 factorial entre R factorial. Bueno, aquí estrictamente la fórmula es R1, R2 y R3. Por 4 factorial y por 3 factorial. Y así al efectuar estas operaciones, vamos a tener nosotros el siguiente resultado. Un resultado de 27.720 casos posibles, imagínense. Ahí está la cardinalidad del espacio muestral. 27.700 formas de acomodar esos 12 libros
de tal manera que tomemos en cuenta el orden. O sea, son muchísimos casos, ¿no? Imagínense cuando acabamos de contarlos. Efectivamente son muchos porque también la cantidad de libros, pues, es relativamente grande. Entre mayor cantidad de objetos tengas, más casos de acomodo en orden o de arreglos ordenados vas a tener. Sí, va aumentando esto bastante rápido. La cardinalidad del evento que nos marca el inciso A, que los libros de cada materia queden juntos, ¿no? Vamos a ponerle la letra J de que queden juntos. Y aquí es donde vamos a tomar este esquema. Muy bien, entonces aquí vamos a tener este número de libros entre sí. Entre los de física son indistinguibles, ¿no? Realmente no nos afecta esto en gran medida. Lo mismo pasa con los libros de matemáticas. O sea, internamente no importa el orden que tenga. O los de química, porque todos ellos entre sí ya sabemos que son indistinguibles. Por esa razón, entonces, lo que nosotros podemos establecer aquí como concepto, pues sería la permutación entre estos tres bloques. Entre el bloque de física, entre el bloque de matemáticas y entre el de química. Ahí sí estaría un primer orden con el requisito de que pues queden juntos, ¿no? Manejándolos. Estos 5 de física tienen que ir siempre juntos. Y lo mismo con las otras dos materias. Otro caso posible es primero matemáticas, física, química. Sin que estos se separen, como ya lo dijimos. Otro caso posible sería primero el bloque de química, física y matemáticas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de estos casos, arreglos ordenados, ¿sí? El orden importa para acomodarlos en el librero. Es una permutación simple de 3 elementos, que son 3 bloques, tomados los 3 a la vez, lo cual es igual a n factorial, o sea 3 factorial. O sea 3 por 2, que es igual a 6. Por último, entonces, la probabilidad del evento J, que queden juntos los libros por las materias, como ya establecimos, pues va a ser muy pequeña, ¿no? 6 dividido entre 27.720. Este cálculo, bueno, se puede expresar, como ya saben ustedes, por la probabilidad clásica que vimos en el video anterior, como un porcentaje. Vamos a establecerlo aquí en la calculadora para más rápido. Es un porcentaje equivalente a 0.021%. Es un valor obviamente muy pequeño, porque imagínense, eso implica que al sacar todos los 12 libros, de alguna forma queden como en estos bloques, pero juntos por materias, como tenemos en este primer ejemplo. Todos los de física juntos, todos los de matemáticas juntos y todos los de química juntos. Eso es muy poco probable, como podemos ver allí. Solamente 0.021 milésimos de porcentaje. 21 milésimos de cada 100. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar con el inciso B ahora. Pero bueno, voy a borrar antes el pizarrón. Inciso B, que los libros de los extremos sean de física, ese es el requisito. Bueno, entonces aquí, para ir haciéndolo más sencillo de entender, vamos a suponer que a esos libros de física les ponemos un pequeño numerito nada más para nosotros tener un control interno, digamos, de ellos. Y ahí pues puede haber casos como estos, ¿no? Que el libro de física que le pusimos la etiqueta ahí de 5 vaya en un extremo y en el otro extremo quede de librero el libro de física con el numerito 3. O puede ser cualquier otro caso, ¿no? También aquí podría ser el libro 2 y aquí el libro 1, en fin. Obviamente, repito, esos numeritos nada más son para un control interno de nosotros y así poderlos distinguir para nosotros mismos.
pero realmente esos libros, como dice el problema, siempre son indistinguibles. Así que ya tenemos, siempre hay que tomar en cuenta que la cardinalidad del espacio muestral, omega, que nos dio 27.720, va a ser la misma para todos los incisos. Así que este dato ya no lo tienes que volver a calcular. Solamente la cardinalidad, que es el número de casos posibles para el evento de que los libros de los extremos sean de física. Vamos a poner aquí F, extremos de física. Muy bien, primeramente por una parte tenemos que los libros de física, el chiste es que estén en los extremos, ¿no? En ambos extremos. Pero como son indistinguibles, pues podemos tomar una combinación, o sea, el orden aquí no va a afectar por eso mismo, porque son indistinguibles. F con F siempre, ¿no? Libro de física, no lo puedes distinguir. Una combinación, allí tenemos dos extremos, vamos a tomar dos extremos y dos libros de la misma materia, ¿no? Dos libros de física. Sin embargo, ahora, ¿cómo se acomodan estos libros de aquí? ¿Sí? ¿Cómo acomodamos esos libros que están sobrando? Porque ahí el orden importa. Los vamos a ir acomodando en el librero y el orden nos interesa en cómo van saliendo al azar, según lo que ya hemos estado analizando este problema. Es un evento independiente, entonces se va a multiplicar por esa razón por el número de permutaciones, pero tenemos el mismo caso que cuando estuvimos contando el espacio muestral. Vamos a utilizar la técnica de conteo de permutación con repetición de n objetos en cada clase de objetos que son indistinguibles. Pero de aquí tú ya agarraste dos libros de física, ¿no? Entonces de aquí hay que únicamente contar el resto. 12 que son el número de libros totales, menos 2 de física que ya están ocupando los extremos, son 10 libros que obviamente nos quedan aquí. Todavía que hay que contar los posibles casos en cómo se pueden acomodar, donde el orden importa de estos libros. ¿Y cuántas veces se repiten los libros de física? Ya no son 5. Ahora 5 menos 2 tenemos 3 libros de física. Igual siguen siendo 4 de matemáticas y 3 de química. La combinación de dos posiciones tomando dos libros iguales, esta combinación es igual a 1 de acuerdo a la fórmula, así que multiplicar por 1 pues no afecta, ¿no? Esto se puede cancelar. Y tenemos la permutación con repetición es igual a 10 factorial entre 3 factorial por 4 factorial por 3 factorial nuevamente. Cuando nosotros realizamos estas operaciones, entonces vamos a tener un valor de 4200. Ahí está, esa es la cardinalidad, el número de casos posibles en los cuales dos libros de física de los 5 que existen en total queden en los extremos. Los demás libros, bueno, ya obviamente se pueden acomodar en diferentes órdenes. Ahí es lo que vamos a estar nosotros tomando en cuenta. Y así finalmente aquí la probabilidad del evento EF, de que en los extremos haya libros de física, es igual de acuerdo a la probabilidad clásica al número de casos favorables a ese evento, que acabamos de contar, 4200 casos, dividido entre el espacio muestral, ¿no? La cardinalidad del espacio muestral, que es de 27.720, y al hacer estas operaciones, nosotros vamos a tener aquí un valor de, vamos a calcularlo, aquí recuerda puedes cancelar ceros arriba y abajo al final, entonces 420 entre 2720, 2772, perdón, es una probabilidad de 15.15%.
sea, ya es una probabilidad más alta que en el caso anterior. Poquito más del 15%. Existe probabilidad de que, como tiene 5 libros de física, al acomodarlos todos al azar en ese librero, en ese entrepaño, pues queden uno en el primer extremo y otro en el extremo final. Pasamos al inciso C y último que vamos a resolver de este problema. Un libro de física, ¿cuál es la probabilidad de que un libro de física, uno de matemáticas y uno de química determinados queden juntos, ¿no? Entonces estamos hablando de la probabilidad aquí, vamos a poner física, matemáticas y química, ¿no? Los 3 libros juntos, FMQ. O alguna otra letra, realmente eso no nos afecta tanto. Tenemos que contar la cardinalidad de eso. Vamos a poner aquí la cardinalidad, ¿cómo sería? Bueno, tenemos aquí, vamos a analizar esos bloques ahora. Tenemos bloques que van a ser de la forma, uno de matemáticas, física y química. ¿De acuerdo? Y ahí pues los demás libros, ¿no? Pero no especifica que el orden importe o que deben llevar un orden específico. El orden entonces no va a importar, estamos hablando de combinaciones. Permítanme un segundo de nuevo. Sí, continuamos, una disculpa, pero otra vez el tren luego no me deja dar bien las clases. Entonces decíamos que el orden entre ellos 3 no lo especifica, que tengan que ir en un orden tal cual. Entonces aquí vamos a tomar una combinación internamente en este bloque de sus 3 libros de 3 posiciones o 3 libros en 3 posiciones. Esto pues es igual a 1. Y los demás libros que nos restan van a ser otra vez como en los dos incisos anteriores, aplicar la técnica o método de conteo de permutación con repetición de n objetos en cada clase. Así que vamos a tener para los demás libros una permutación. Vamos a anotarlo aquí. Aquí ya no voy a tomar en cuenta esto porque multiplicar por 1 pues no afecta en nada igual como expliqué en el inciso B. ¿Cuántos libros tienes ahora? Aquí ya quitamos 3, ¿no? En total, pues los libros que restan por acomodarse en permutaciones son 9 libros. ¿Cuántos de cada clase? ¿Cuántos de física? Bueno, como ya aquí hay uno de física, en vez de 5 vas a tener 4. ¿Cuántos libros de matemáticas? 3. Uno menos que aquí y uno menos de química son 2. Nuevamente, al aplicar mi definición por la fórmula es 9 factorial entre 4 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Y esta operación va a ser igual a... Vamos a efectuarla aquí para más rápido en la calculadora. Obviamente cuando estamos hablando de exámenes de admisión, donde no se les permite el uso de calculadoras, pues vienen números más manejables, ¿no? No tan altos. 1260 casos posibles, donde pues allí el chiste es que queden 3 libros distintos, de distinta materia, matemáticas, física y química, queden juntos. Sí, obviamente esos libros pueden ir antes, pueden ir en medio, pueden ir en cualquier posición. Y puedes tomar cualquiera de esos libros, ¿no? O sea, los de 4 en matemáticas, ahí puede ser cualquiera de los 4. Cualquiera de los 5 de física y cualquiera de los 3 de química. Pero como son indistinguibles, por eso el orden aquí no afecta. Es por esa razón. Muy bien. Y finalmente la probabilidad de este evento, que queden 3 juntos, pues divides, ¿no? De acuerdo a la definición clásica, 1260. Ese número de casos favorables a este evento entre el número de casos totales, 27.720. Cancela los ceros. Esto nos va a quedar como en
fracción un 22avo, 1 entre 22, o en porcentaje sería 4.54%. Listo, ahí está entonces resuelto el problema completo. Muy bien, vamos a ver un último problema más en este video. Bien, tercer problema, tenemos 20 pacientes, de estos 15 se sabe tienen sangre del tipo B. Si se elige al azar a 3 de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, los 3 sean del tipo B? Bueno, entonces vamos a poner aquí las soluciones, vamos a ir resolviendo este problema para el inciso A, ¿no? Entonces, primeramente los eventos. Ya sabes que omega es el espacio muestral. El número de casos totales posibles. Queremos saber la cardinalidad de nuestro espacio muestral. Bueno, piensa en la situación. ¿Qué técnica, qué método de conteo nos va a permitir contar el número de casos totales posibles de este problema? Tienes 20 pacientes. De estos 20 pacientes no se especifica cuántos son hombres, mujeres, edades, ni alguna otra enfermera, simplemente se van a tomar 3 de ellos al azar. Bueno, entonces esa situación es descrita por una combinación, porque el orden no importa. Entre 20 pacientes vamos a elegir a 3 de ellos al azar, ¿de acuerdo? Sí, ya después estaremos tomando en cuenta lo de la sangre tipo B, pero ahorita pues no importa si es B u otra clase de sangre, se van a elegir esos 20, 3. Una combinación de 20 pacientes, seleccionando 3 de ellos al azar. Esto es igual a 1140. Ahí está la cardinalidad de omega. El espacio muestral es válida para los demás incisos. Para el inciso A, entonces la probabilidad de que los 3 que son elegidos sean del tipo B. Muy bien. Entonces aquí igual seleccionamos al azar, no hay distinción de clases, ¿no? La única diferencia es que son 15 pacientes que tienen la sangre tipo B y los otros 5 pues pueden tener las demás clases, A, B o 0. No se nos dice y por tanto no se va a tomar en cuenta en el problema, sino que los 3 sean de tipo B y los otros 5 pues de otra clase de sangre. Vamos a definir entonces esto como la cardinalidad para el evento B. Que los 3, vamos a poner 3B, que los 3 pacientes seleccionados tengan el tipo de sangre B. Bueno, igual como el orden no importa, aquí únicamente vamos a tomar el número de combinaciones entre cuántos pacientes en total tienen el tipo B, ¿no? Son 15. 15 con tipo B. Y que esos 15 tomemos 3. Esta combinación de 15 pacientes de con sangre clase B o tipo B, tomando a los 3 de ellos, es igual a 455 casos. Sí, entre esos 15 pacientes que tienen la sangre tipo B, pues eliges 3, los que sean. El orden no importa, otra vez, por eso es una combinación. Y así entonces la probabilidad de ese evento, de que los 3 pacientes elegidos tengan sangre tipo B, es la probabilidad clásica del número de casos favorables a ese evento. Ya contamos que son 455 dividido entre el número de casos totales posibles, 1140. Bien, ahí está entonces, cuando nosotros calculamos esto en porcentaje, es igual a 39.91% de probabilidad. Y es una probabilidad casi del 40%, ¿no? Es una probabilidad pues, ya considerable. ¿Por qué aumenta la probabilidad? Porque la mayoría de los pacientes de 20, 15 tienen la sangre tipo B. Por eso la probabilidad de que los 3 elegidos sean del tipo B, pues es relativamente alta. Ya tenemos el inciso A. Vamos con el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean del tipo B? Al menos 2
pacientes sean del tipo B. Entonces, vamos a obtener la cardinalidad de que al menos 2 pacientes sean del tipo B. O sea, puedes tener 2 o 3 de los elegidos. 2 o 3 pacientes del tipo B, ¿de acuerdo? Porque dice al menos 2, ¿no? O sea, no puede ser menos de 2. Mínimo tienen que ser 2 pacientes. Entonces pueden ser 2 o los 3 que se eligen. Recuerda, siempre se están eligiendo 3 al azar. Ese es el experimento aleatorio que se está haciendo. Tomar 3 pacientes, ni más ni menos. Bueno, entonces igual, aquí son puras combinaciones porque en este experimento el orden no importa. Selecciona cualquiera de los pacientes, de los 20 que tienes disponibles. Bueno, primeramente vamos a considerar esta parte de que ¿cuántos casos habría de que sean 2 pacientes, ¿no?, elegidos con ese grupo de sangre? Bueno, pues tenemos aquí el número de combinaciones de entre 15 pacientes. ¿Sí? Vamos a elegir a 2 de ellos que son del tipo B. 15 tienen esa sangre B, vamos a elegir a 2 para este caso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el tercer paciente ya sería otra clase de sangre. ¿Cuántos pacientes hay de la otra clase, de las otras clases de sangre? Los restantes 5, ¿no? ¿Y cuántos puedes elegir? Solamente resta un lugar, ¿de acuerdo? Hay que tomar en consideración las 3 selecciones de los 3 pacientes. Entonces, por eso tomo los que tienen sangre tipo B, 2 de ellos que tengan sangre tipo B, y en el otro término de la combinación, los pacientes que tienen otro tipo de sangre. Uno de ellos, entre 5 que hay en total que tenga otro tipo de sangre. ¿Sí? Estos, bueno, se multiplican ya que son eventos independientes. Por un lado se están tomando a 2 pacientes entre los 15 que hay ahí con sangre B. Y al azar se toma un paciente más. Se estaría tomando un paciente más de entre ¿cuántos? De entre los 5 que tienen otra clase de sangre. O sea, son eventos independientes que no se afectan uno con el otro como tal. Muy bien, entonces al calcular nosotros bueno, todavía nos falta el otro evento, ¿no? Que pueden ser 3 con la clase de sangre B. Bueno, sería este mismo caso, ¿no? 3B. De todas formas lo anotamos más. El número de combinaciones de 15 pacientes tomando 3. El número de casos para este evento más el número de casos para este otro evento que puede ocurrir. Vamos nosotros a realizar esa suma, esas operaciones, aquí en la calculadora para hacerlo más rápido por cuestiones de grabación. Esto es igual a 980 casos. Así que la probabilidad de que este evento ocurra es igual al número de casos favorables, 980 dividido entre los totales, que es la cardinalidad, ¿no? Siempre va a ser 1140 y el número de casos totales. Puedes cancelar ceros. Y nos da en porcentaje 85.96% de probabilidades de que eso ocurra aquí. Entonces, pues sí, efectivamente es una buena probabilidad, ¿no? Casi 86% aumenta la probabilidad a más del doble con respecto al inciso B. Cuando tú seleccionas o dices como requisito que al menos 2 pacientes sean del tipo B. Sí, ya es más fácil que eso ocurra. Finalmente el inciso C. Que a lo más 2 pacientes sean del tipo B, a lo más o máximo. Se puede traducir así. O sea, de los 3 seleccionados, puede haber
ningún paciente del tipo B, un paciente del tipo B, o máximo 2 pacientes de clase de sangre tipo B. 0, 1 o 2 máximo, 3 ya no, porque ya se pasaría de 2. Así que de manera similar a la anterior vamos a determinar la cardinalidad de ese evento, de que haya 0, 1 o 2 pacientes con sangre tipo B. Vamos a separarlo aquí. Estos números con sangre de tipo B. Cardinalidad va a ser entonces con la técnica de conteo a través de combinaciones, al igual que en el inciso anterior. En el primer caso, vamos a hacer el primer caso. 0 pacientes de 15 que hay con tipo B, 0. Vamos a seleccionar allí. Multiplicado por el número de combinaciones, pero tienes que seleccionar 3. Los 3 de dónde van a provenir, de los otros 5 que tienen otro tipo de sangre. Eso es para el primer evento. Segundo evento, o segunda condición que se nos solicita, que pueda haber un paciente con sangre de tipo B. Entonces, el número de pacientes de tipo B son 15, nada más que tomáramos 1, multiplicado por el número de combinaciones. Como ya tenemos 1 ocupado, restan 2 vacantes de los 3 que hay que seleccionar. ¿Y cuántos pacientes de otro tipo de sangre? Pues siempre tiene 6, 5, esos números no se mueven. Finalmente, más el número de pacientes, para este caso 2, sería como el acá arriba, ¿no? De entre 15 y con tipo B selecciona 2, y entre 5 que tienen otra clase de sangre selecciona el restante. Bien, cuando hacemos todas estas operaciones con métodos de conteo, esto va a ser igual a 685. Y así, la probabilidad de este evento, 012B, como lo llame, va a ser igual a 685 dividido entre el número de casos totales, que ya lo tenemos, de omega, 1140. Esto en porcentaje va a ser igual al 60.08%. Ahí está. 60.08%. Y hemos resuelto correctamente todo este problema de probabilidad. Muy bien. Entonces, pues como puedes ver, el utilizar técnicas o métodos de conteo tiene que ser muy claro previamente. Por eso es que ya en el canal he subido todas las técnicas o métodos de conteo con respectivos problemas, ejemplos, resueltos paso por paso, para que al momento de calcular estas probabilidades, que ya son problemas más complejos, pues lo puedas hacer mejor. Y ahora tendremos que practicar algunos ejercicios, de tal manera que ahorita voy a borrar el pizarrón y anotaré al menos unos 2 o 3 problemas con sus respuestas para que tú los intentes en casa. Muy bien, pues ahí están los 2 ejercicios, 2 problemas completos que ustedes pueden intentar resolver con las respuestas incluidas entre paréntesis. Aquí las he colocado. Y así ustedes traten de llegar a esas soluciones, ¿no? Por último, comentarles que todos estos problemas que he venido resolviendo y que también están propuestos aquí con sus respuestas han sido obtenidos de un manual de la vocacional número 6. Es el programa de estudios que sigue el Politécnico en la materia de probabilidad y estadística, y este manual, junto con sus ejercicios, pues posee las soluciones, las cuales previamente me he encargado de verificar para preparar este tema. Así que espero que haya sido bastante útil, revelador, y hasta el siguiente entonces.